Lloro por tu amor, sufro por tu amor. No sé qué será este dolor. Un dolor profundo que me causaste. Estamos aquí con Marlene Cora, que hoy ya tiene una presentación en Ayamarca. ¿Cómo estás, Marlene? Muy bien, buenas noches, señor Genaro, ¿cómo está? Muy feliz nosotros aquí, estar por primera vez con todos los muchachos de los conquistadores del amor. Hoy en día trabajando poco a poco, gracias a Dios, primeramente agradezco. Y a toda la gente de acá, de la zona de Ayamarca, por haber depositado la confianza hacia nosotros, ¿no? Qué bueno, Marlene. ¿Qué tal tu viaje? Muy bien, señor Genaro, más bien gracias por esta oportunidad que me das. Como siempre, ¿no? Muchas veces me has invitado a pasarme otra nueva entrevista, pero a veces no se ha podido por motivo de trabajo. Pero ahora estamos acá y más bien muchas gracias y saludar a toda la gente de Ayamarca, a todos los anexos, tanto Ocobamba, Ocoyo y diferentes lugares de este hermoso lugar. Sí, Y también mandar saludos a toda la gente de Ica, Nazca, a tus amigos, a todos los fans de Marlene Cora, a todos los que gustan la música de nosotros. Qué bien. ¿Tiene unas primicias, novedades? Sí, hemos grabado desde 2017, Lloro por tu amor, pero ahora es para 2018, nos estamos preparando otra producción y ya muy pronto van a conocer y por ahora estamos trabajando con los anteriores canciones que hemos grabado y más Lloro por tu amor que hemos grabado este año 2017, así que para 2018 nos estamos preparando otra nueva canción. Qué bueno, Marlene. Hablando de esto, tiene muchos fans en todo el Perú. A todo esto tenemos un fanática tuyo que ha formado en Ica, que es presidente del club, que es esta chica Anita Valencia. Quisiera unos saludos a ella, pues que es muy fanática de usted. Ay, gracias, muchas gracias. Gracias a Anita Valencia por seguirnos, por gustar mi música. Y agradezco a toda la gente que siempre están pendientes de todo lo que hago. Así que desde aquí, besos grandes para ella y para todas las chicas que están pues siempre pendientes de todo el trabajo que realizamos nosotros. A ver, dedicas una cancioncita, pues es un temita que es, creo que Lloro por tu amor, algo de eso, un pedacito, ¿puede hacer? Ay, ya, cómo no. A ver. Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será este dolor. Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será este dolor. Un dolor profundo que me causaste, maldigo el momento de haberte amado. Un dolor profundo que me causaste, maldigo el momento de haberte amado. Bueno, aplauso. Así que esa canción siempre también lo cantamos y muchos lo cantan y nosotros también hemos grabado. Espero que le guste para el estilo de Marlene Cora, ¿no? Siempre nosotros hacemos nuestro estilo, qué bueno. No sin copiar a nadie. Espero esta noche pues que nos deleite con todas tus canciones, las últimas novedades que tienes. Sí, a todo gracias. El público de Ayamarca, pues, ¿sí? Sí, claro que sí, siempre respetando a todos los compositores de cada canción que interpretamos. Y también hay otros cancioncitos que también lo canto, que son también míos, mi composición. Así que siempre dando el lugar, ¿no? A cada compositor su respeto. Y bueno, nos agradecemos a todos los compositores por hacer música y así nosotros podamos llevar más allá, ¿no? Y hacernos conocer con sus canciones. Y esta canción creo que le pertenece también al señor Clever Santiago. Así que salud para el señor Clever. Bueno, a todas las que le gustan esta canción. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a nuestro camarógrafo que está ahí y a todos los chicos de los conquistadores del amor. ¡Qué bueno! Ay, me olvidaba, quiero agradecer a los mayordomos de este año 2017 que han tenido la amabilidad de confiar en mi trabajo. Gracias a la señora Giovanna Morales, al señor Carlos Pariona y a su hijo Sebastián Pariona Morales. Mil bendiciones para ellos y esperamos volver otro año si Dios quiere. Y gracias a las producciones Creagen. Muchas gracias, Marlene Cora y los conquistadores del amor. Listo, mejor no hubiera salido.
Bravo.